Y la Biblia dice de él: hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Esta historia está en 2 de Crónicas, capítulo 25. La pregunta que yo me hacía es: ¿qué es lo que hizo este rey mal? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la situación? ¿Te acuerdas de la historia? ¿Conoces la historia? ¿Piensas que puedes ser capaz de recordar esa historia? Voy a intentar hacerte memoria. Y lo que pasó es que él enfrentó a sus enemigos, los edomitas, pero para luchar contra ellos contrató soldados, 100.000 hombres del ejército de Israel. Los contrató como mercenarios y les pagó 100 talentos de plata. Era muchísimo dinero para la época. De hecho, calculé un poco la equivalencia en la actualidad y eran más de 3 millones de euros. Para que os hagáis una idea de la importancia del dinero que él desembolsó para contratar a estos hombres. Sin embargo, cuando estaba dispuesto para salir a pelear contra sus enemigos, vino un varón de Dios y le dijo: Amasías, a Dios no le agrada esto. A Dios no le agrada esto, porque la gente que has contratado no ama a Dios, se ha apartado del Señor. No tienen lo que tenía que tener la gente con la que tú te debes de asociar. Entonces esto no le agrada al Señor. Y entonces Amasías hizo caso al varón de Dios. Los despidió, pero hizo lo recto delante de Dios, pero no de un corazón perfecto. ¿Sabéis lo que sucedió en su corazón? Se preocupó, ¿por qué? Por el dinero que había perdido. Le dijo: ¿y qué va a pasar con el dinero que yo he pagado? ¿Qué va a pasar con este dinero, con estos 100 talentos de plata? ¿Qué va a suceder de ellos? ¿Dónde estaba el corazón de Amasías? ¿Qué es lo que le preocupaba? No le preocupaba la condición de su corazón, le preocupaba el dinero que iba a perder si los despedía. De hecho, él literalmente le dijo: ¿qué va a pasar con los 3.300 kilos de plata que pagué al ejército de Israel? Con los 100 talentos, 3.300 es la nueva versión internacional. Y el varón de Dios, ¿sabéis lo que le respondió? Literalmente: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces, la palabra que quiero compartir con vosotros la he titulado mucho más. Mucho más. Esta respuesta nos desvela la imperfección de su corazón. Su corazón no fue perfecto por causa del dinero. ¿De acuerdo? Primera enseñanza importantísima que tenemos aquí de esta palabra que he titulado mucho más. Para conseguir mucho más de Dios, tenemos que desterrar de nuestros corazones la tiranía y el señorío del dinero. Sabéis que llevamos hablando de esto un par de semanas más, pero si no desterramos de nuestro corazón la tiranía y el señorío de las riquezas, del dinero, de las riquezas, no podremos obtener mucho más de Dios. Es la condición sine qua non para poder recibir mucho más de Dios. El reino de Dios pasa por un llamado a la renuncia. ¿De acuerdo? Si dejamos, y la frase subrayada en negrita y demás, si dejamos que el dinero sea un Dios y tenga más importancia de la debida, podremos hacer lo recto ante los ojos de Dios, pero no será hecho de recto corazón, de perfecto corazón. Esto lo hizo Amasías. Y esto es lo que nos puede suceder a nosotros. Fijaros que después de que Jesús tuvo un encuentro con aquel hombre que era rico, aquel joven rico, ¿os acordáis del joven rico? Que vino y le dijo: maestro, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tengo que hacer para dar? Y él le dijo: pues tienes que cumplir los mandamientos, etcétera, etcétera. Y él le dijo: todo eso ya lo he hecho y lo estoy haciendo desde que yo era joven. Entonces Jesús, sabiendo que tenía muchas riquezas, y sabiendo que las riquezas eran el impedimento en su vida y en su corazón para avanzar mucho más, Jesús le dice:
anda, vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y te vienes conmigo. Sin embargo, para ese joven rico, sus riquezas eran mucho más importantes que la riqueza de estar con Jesús. ¿Cómo entendió mal las cosas el joven rico? ¿De acuerdo? Y después de esta situación, Jesús dice, qué difícilmente entrarán los ricos, los que tienen riquezas en el reino de los cielos. Qué difícilmente entrarán aquellos que su corazón está puesto en las riquezas. ¿Con qué dificultad? Es más fácil el famoso dicho, ¿no? De que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos y tal, y le preguntan, ¿quién se podrá salvar entonces? Entonces él le dice, no, esto para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y entonces, en este contexto, es que Pedro, este sí lo vamos a leer en Lucas capítulo 18, versículos 29 y 30, es que Pedro le dice al Señor y le pregunta, nosotros, Lucas 18, 29 y 30, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, es decir, nosotros hemos renunciado a lo que tenemos. Lo hemos dejado por seguirte a ti. Entonces le está diciendo Pedro, escúchame, parece ser que nosotros, es posible que hayamos entendido bien el mensaje. Hemos dejado nuestras posesiones, te hemos seguido a lo que Jesús les dijo. De cierto os digo, es decir, os aseguro, es completamente cierto lo que viene a continuación, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, fijaros, que no haya de recibir, ¿qué dice? Mucho más. Mucho más. Mucho más. El varón de Dios le dijo a Amasías, Dios puede darte mucho más. Mucho más que esto. ¿Con qué te conformas? ¿Con esto o prefieres mucho más? Y Jesús le dice, que no haya de recibir mucho más. Y fijaros que dice, en este tiempo, mucho más en este tiempo, es decir, en tu vida diaria, en tu vida terrena o terrenal, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿De acuerdo? Y este mismo texto lo vamos a ver en los pasajes paralelos de los otros dos evangelios. Mateo, capítulo 19, versículo 29, que dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá, aquí dice, 100 veces más y heredará la vida eterna. Y también nos vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30 que dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y fijaros aquí añade, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna, ¿de acuerdo? Bueno, vamos adelante. Mucho más. El joven rico eligió servir a su dinero, mientras que los discípulos decidieron seguir a Jesús. Jesucristo les aseguró a ellos, igual que nos asegura a nosotros, a ti y a mí, que Dios recompensará nuestras renuncias, aquello a lo que renunciemos por causa de Él, de seguirle a Él y por causa del Evangelio, Dios recompensará nuestras renuncias con mucho más. Por eso lo hemos titulado Mucho Más. Tanto en esta vida como en la eternidad. Fue la semana pasada cuando estuvimos leyendo en Mateo capítulo 6, ¿os acordáis? De los versículos 25 en adelante, cuando estuvimos hablando de las riquezas la semana anterior y cuando la semana pasada hablamos de esas preguntas que Jesús hace en ese momento y que tenemos que dar respuesta, que la respuesta correcta nos sitúa en la posición para empezar a recibir eso mucho más que Dios tiene preparado para nosotros, y lo dejamos diciendo, ¿qué es eso mucho más que Dios puede darnos y que Dios quiere darnos? ¿De acuerdo? Versículo 30 de Mateo 6 dice, y si la hierba del campo que hoy es
y mañana se echa en el horno, mucho más a vosotros, hombres de poca fe, ya nos enseña que lo que eso mucho más que Dios tiene preparado, que Dios quiere darnos. Eso que cuando cantábamos hace años aquella canción, y sé que hay mucho más para mí, ya tiene que ver con la fe. Pero que con una poquita fe es suficiente, es necesario. Que no necesitamos ser grandes héroes de la fe. No hará a vosotros mucho más, aunque seáis hombres y mujeres de poca fe. ¿De acuerdo? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No debe de ser nuestra preocupación. Tiene que haber un cambio de chip, un cambio de prioridades, un cambio de enfoque. Porque los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, los que no tienen en cuenta a Dios, los que no tienen una relación con Dios, buscan todas estas cosas. Están enfocados en conseguir esto. Su vida consiste en conseguir esto. ¿Qué significa esto? Esto significa que si tú y yo estamos enfocados en conseguir esto, vivimos pensando solo en esto, nos dedicamos solamente a esto, ¿qué sucede? Pues que prácticamente vivimos como si fuéramos gentiles, como si no conociéramos a Dios, como si no tuviéramos una relación con Él. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y si Él lo sabe y sabe que es una necesidad, no nos lo va a proveer, no hará con vosotros mucho más. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, es decir, no os preocupéis si mañana vais a tener, no vais a tener, no os afanéis porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Es decir, la preocupación de mañana nos quita las fuerzas de hoy. Lo que hoy podemos hacer, si nos preocupamos, ya no somos capaces de hacerlos y nos quedamos sin lo de mañana y sin lo de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, la semana pasada lo dejamos aquí, en esta pregunta, ¿no hará mucho más? Entonces la cuestión es, ¿qué es eso mucho más que Dios nos hará? Pues en base a lo que Jesús les contestó a los discípulos cuando tuvieron ese encuentro con el joven rico, creo que podemos sacar algunas conclusiones importantes de qué consiste eso mucho más. Eso mucho más, desde luego, tiene que ver con tener garantizado lo que es necesario para nuestro sustento físico, pero sobrepasa eso. Es decir, hay mucho más, hay algo que es por encima. Ese mucho más tiene que ver con la provisión para todo lo necesario para nuestra vida aquí en la tierra, lo que sería alimento, bebida, vestido y protección física. Eso está garantizado. Eso está garantizado. Pero además, fijaros que dice que haya dejado todas las relaciones, todos los vínculos familiares, los vínculos más íntimos, los vínculos más personales, y entonces además, se le añade a todo eso relaciones significativas dentro de una comunidad de fe. Y eso además también se añade un valioso sentido de pertenencia. Eso mucho más quiere darnos Dios. El Señor, cuando dice mucho más, nos va a dar relaciones que son importantísimas, que nos van a sostener, que van a ser realmente y tremendamente importantes. Y además un sentido de pertenencia, un sentido de saber que somos parte de algo importante, que es esa comunidad de fe, esa familia de la fe. Eso es algo de lo mucho más que Dios quiere darnos. No menospreciemos el ser parte de una comunidad de fe, el ser parte de una iglesia. Esto es algo mucho más valioso de lo que nosotros consideramos o valoramos. Es mucho más importante. Esas relaciones significativas. Además, también tiene que ver con una garantía de futuro. Tener un futuro
eterno garantizado. Un futuro que ya comienza aquí, pero que además se va a prolongar por la eternidad. Es decir, tu futuro está garantizado, está en buenas manos. Está en buenas manos. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. No te va a dejar a medio. Jehová cumplirá su propósito en mí, cumplirá su propósito en ti. No vamos a quedar a medio camino, no nos va a dejar en la estacada. Hay un futuro garantizado. Un futuro garantizado. Y el tema de las persecuciones, porque dice con persecuciones, lo dice en Marcos, pues las persecuciones es como si fuera la escuela, las oportunidades que Dios va a usar para forjar en nosotros un carácter que no se va a ajustar a los valores del mundo que nos rodea. Recordándonos esa necesidad constante de renuncia o de tener que pagar el precio que nos va a llevar a una transformación de nuestra propia vida. ¿Por qué nos van a perseguir? Pues porque no vamos a tener los mismos valores que ellos. Porque te han comido el coco, porque te van a sacar el dinero, porque tanto tienes, tanto vales, resulta que tú no, y porque tú vas a confiar en el Señor y ellos van a confiar en sus riquezas y van a confiar en su cuenta corriente o van a confiar en el oro que han comprado, o van a... mil cosas. Y como no eres igual, y al no ser igual que los demás, lo que hacemos es elevar una denuncia pública. Porque cuando tú vives de distinta manera, tú estás diciéndole a los demás, se puede vivir de distinta manera y la forma de vivir correcta es esta. Aunque tú no se lo digas, aunque tú no le digas, oye, que estáis viviendo mal, que yo soy el que vivo bien, pero tú lo estás elevando a público eso y ellos se ven confrontados con tu manera de vivir si tú realmente confías en el Señor. Entonces se produce una transformación en nosotros, pero esa transformación es lo que nos lleva a ser perseguidos, a ser confrontados, a decir, oye, tú te estás saliendo de la norma, tú te estás saliendo de la regla, tú no estás haciendo lo que hace todo el mundo. Y le tengo que decir, claro, si es que yo no soy parte de este mundo, mi reino no es de este mundo. Un futuro garantizado, a pesar de las persecuciones. El mundo y su sistema perseguirá a cualquiera que decida servir a Dios en vez de a las riquezas. Pues tú eres tonto. Pues mira, que podías ganar dinero. Si pudieras hacer esto en la renta, si pudieras aquí, si tú sacarías más dinero por aquí, si tú no sé qué, si tú... Persecuciones. El mucho más... resumiéndolo un poquito, sería la experiencia, vivir la experiencia de la abundancia de vida en Cristo Jesús. Es empezar a vivir esa vida que Jesucristo dijo que vino a darnos. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿En abundancia de qué? Cuando Jesús dice esto de abundancia, ¿qué significa? ¿Abundancia de bienes, de posesiones, de riquezas? Sin duda que no. Abundancia de vida de Dios dentro de nuestro propio ser. Esa fuente que salta como un río de vida eterna para todos los que nos rodean. Ese mucho más es esa experiencia, es la experiencia de abundancia de vida en Cristo, que trasciende cualquier sacrificio temporal o pérdida de esta vida. De ahí el tema de las persecuciones. Ese mucho más, ¿qué es? Es una reconfiguración de nuestras metas, deseos y acciones, reconfiguradas todas según la voluntad de Dios. Dejamos de seguir y perseguir lo mismo, de anhelar lo mismo que la gente. Empezamos a tener metas, deseos y empezamos a actuar y a vivir de forma distinta, según la voluntad de Dios. Ese mucho más es una vida bajo el gobierno de Dios, porque dice el reino de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un espacio, un espacio-tiempo donde Dios es el rey, donde Él gobierna, donde Él manda, donde Él dirige, donde lo que Él dice es lo correcto, donde no hay duda, donde además Él establece leyes que son justas, piadosas y santas para dirigirnos.
una vida bajo el gobierno de Dios. Ese mucho más también se trata de relaciones correctas, relaciones de amor, de justicia y de paz. Con Dios, primeramente, pero también con los demás. Dejamos de ver a los demás con los ojos de la carne. Como decía Pablo, con Cristo con Cristo he sido crucificado y la vida que ahora vivo ya no la vivo en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a sí mismo y se entregó a sí mismo por mí. La vida que ahora vivo en la carne, ya no la vivo en la carne, sino que la vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, nuestra manera de ver a los demás es según Dios. Según Dios. Y ya no los ves, ya no tienes tu relación con los demás ya no se basa en la competencia, en el egoísmo, ni en la avaricia. Principalmente en estos tres conceptos. Ya ves a los demás como personas que son objetos del amor de Dios, tan valiosos como tú y como yo. Empiezas a ver a los demás como tan valiosos como a ti mismo, que es clave para poder amar al prójimo como a ti mismo. Empiezas a respetarlos, empiezas a amarlos, empiezas a preocuparte por ellos. Te duele su dolor, te alegras con su felicidad, pero además ves mucho más allá, ves el plan de Dios para ellos, ves lo que Dios quiere hacer en ellos. Te gustaría que alcanzaran el propósito de Dios. No te conformas con que simplemente vivan y como decíamos el domingo pasado, gasten oxígeno, sino que además entiendes que para ellos hay un propósito, hay un plan divino. Y los ves de esta manera. Ese mucho más es ver a los demás como Dios los ve. Ese mucho más también es, y decíamos antes, esa vida abundante es una vida plena, rica, ¿en qué? En significado, en propósito y sobre todo en conexión con Dios, que va a trascender las circunstancias externas. Es decir, que porque vamos a estar, como decía Jesús, no te ruego que los quites del mundo, te ruego que los protejas del mal, que no nos va a hacer inmunes a lo que sucede a nuestro alrededor, pero que a pesar de lo que nos suceda y de lo que sucede a nuestro alrededor, vamos a estar en una conexión con Dios que nos va a permitir poder enfocarlas, poder sobrellevarlas, poder vivirlas, poder atravesarlas de distinta manera, tomados de la mano del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a Efesios capítulo 3, que es un texto que me llamó mucho la atención. Es uno de mis preferidos, la verdad, ¿eh? No puedo decir que no sea así. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 20. Efesios 3 del 14 al 20. Porque vamos a ver mucho más de lo que es eso, mucho más. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fijaros cómo está describiendo la abundancia de eso mucho más que Dios tiene preparado. O sea, es que es impresionante. Seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cómo? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese mucho más se trata de bendiciones tanto materiales como espirituales. No solo se trata de las provisiones materiales, que también las incluye, sino también de bendiciones espirituales como paz, alegría, amor, propósito, significado, etcétera, etcétera. Luego
ese mucho más, fijaros, empieza diciendo, por lo cual doblo mis rodillas. Ese mucho más incluye respuestas a nuestras oraciones. Respuestas a nuestras oraciones. Parece que Dios no me oye. Ese mucho más incluye respuestas a nuestras oraciones. Pero es que además ese mucho más implica que podemos hacer oraciones que no van a estar limitadas por nuestra visión y entendimiento, sino que van a ser oraciones guiadas por el Espíritu Santo. Oraciones de fe, oraciones, ¿cómo decirlo? Oraciones impactantes, oraciones que retan, oraciones que superan. Cuando me salga la palabra que estoy buscando la diré. Ese tipo de oraciones que confrontan, que traen victoria, ¿de acuerdo? Luego también ese mucho más implica y nos va a dar una relación con Dios que nos da acceso a todas las riquezas de su gracia. Ese mucho más nos ofrece y nos da una profunda conexión con Él. Dice, plenamente cimentados y arraigados, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en su amor, en amor. ¿De acuerdo? Ese mucho más implica revelación, plenamente capaces de conocer algo que dice que excede todo conocimiento. Esa es una revelación profunda, eso es sabiduría de Dios, eso es el conocimiento de Dios para ver la vida con los ojos que Dios la ve, para no ver la vida simplemente como la sociedad que nos rodea nos quiere decir que es la vida, para ver como hay que ver, para ver con los ojos de Dios. Y luego además ese mucho más es el poder del Espíritu de Dios dentro de nosotros. El poder del Espíritu Santo que va a provocar una transformación personal, que como he dicho antes va a cambiar nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras acciones, nuestras motivaciones, lo que somos, lo que vamos a ser. Ese poder del Espíritu Santo transformador dentro de ti y de mí. Ese poder que nos va a capacitar y que nos capacita para amar, para servir a los demás, para vivir de manera generosa, para reflejar el carácter de Dios en nuestras relaciones. Ese mucho más nos convierte en canales, en agentes de Dios, en canalizadores de la gracia de Dios para los demás. Ese mucho más nos llena de la plenitud de Dios. Y cuando nos llenamos de la plenitud de Dios, lógicamente nos vaciamos de nosotros mismos. Ese mucho más nos va a cambiar, nos va a transformar. ¿Veis que es un enfoque mucho más de lo que alguien que solamente vive para vivir, para comer, para preocuparse por lo que tiene o lo debe tener? Es un enfoque, es una visión mucho más elevada, más alta, con más propósito, con más significado, no enfocado en nosotros mismos, sino enfocados en Dios, en el reino de Dios y su justicia. Por eso dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El gobierno de Dios, lo que Dios quiere hacer en ti y en mí, lo que Dios ha diseñado, lo que Dios pensó, lo que estaba en su corazón cuando Él estaba sufriendo por el gozo puesto delante de Él. Todo aquello que él quería conseguir, todo aquello por lo que Él sufrió, por lo que Él pagó el precio, todo eso que pensaba sobre ti y sobre mí, agentes canalizadores de su gracia, ministros competentes del Evangelio, del pacto de amor con la humanidad. A pesar de las dificultades que podamos enfrentar en esta vida, nuestra experiencia en esta vida será un anticipo de la gloria que está por venir. Porque tendremos una esperanza viva y eterna, un futuro. Pero ese futuro se podrá empezar a degustar aquí y ahora. Es decir, una vida del cielo aquí en la tierra. Eso es mucho más. Y finalmente, experiencias profundas y transformadoras que reflejan la cercanía, la abundancia y el poder del reino de Dios
en mi vida. Esas experiencias que son las que realmente nos marcan y nos afirman y nos dan seguridad y nos dan fortaleza. Esas experiencias, eso es mucho más. ¿Qué es ese mucho más que Dios quiere darnos? Pues todo esto, una vida de plenitud, una vida centrada en Él, una vida descentrada de los centros del mundo, una vida descentrada del entretenimiento, del materialismo, una vida descentrada de lo que el mundo marca como centro y como canon, como regla. Una vida centrada en Dios. La clave para conseguir ese mucho más, ¿dónde está? Como Jesús lo dijo, dice, no puede hacer mucho más. Y luego Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La clave para conseguir ese mucho más que yo quiero para mí, porque ese mucho más es lo que nos da propósito, significado, lo que nos da valor, lo que nos eleva de lo terrenal, lo que llena nuestra alma y nuestro corazón. Una vida de abundancia, una vida llena del Espíritu, una vida llena de poder del Espíritu, una vida llena de la plenitud de Dios. Ese mucho más es lo que Dios tiene preparado para ti. Ese mucho más es mucho más que simplemente tener para pasar el mes, para llegar a fin de mes. Es mucho más que todo eso. La clave para conseguir ese mucho más, ¿dónde está? Está en buscar el reino de Dios y su justicia. En hacer que la búsqueda del reino de Dios y su justicia se convierta en la prioridad en nuestras vidas. Es volvernos un poco locos. Yo lo he pensado muchas veces. y lo pienso. Si yo fuera o hubiera sido el joven rico, ¿qué habría hecho? Podemos decir, si yo lo hubiera vendido todo, hubiera sido a Jesús y tal igual. ¿Cómo vives la vida diaria en tu propia vida? Valga toda la redundancia estas de vivir la vida en tu propia vida. ¿Cómo llevas tu vida el día a día? ¿Cómo llevo mi vida día a día? ¿Estoy buscando el reino de Dios y su justicia en mi vida? ¿Estás buscando el reino de Dios y su justicia en tu vida? ¿Estoy permitiendo que el dinero y las posesiones influyan en mis decisiones? Sí, sin duda que sí que lo estoy permitiendo. Sin duda que sí. Y en vez de permitir que sea el dinero lo que influya en mis decisiones, ¿por qué no permito que lo que influya en mis decisiones sea mi vida con Dios? Claro, si mi vida con Dios es más pobre que mi dinero, ¿qué estoy buscando realmente? ¿Qué significa buscar? ¿Qué significa buscar? Una mujer perdió una moneda. Tenía 10 monedas y perdió una y la buscó. ¿Qué hizo para buscarla? Encendió la luz, barrió la casa, puso en orden todo. ¿Estamos buscando el reino de Dios? Ordenamos todo lo que tenemos desordenado en nuestra vida. Encendemos la luz, la lámpara de la palabra de Dios y la buscamos. ¿Buscamos realmente el reino de Dios? ¿Estoy dispuesto a renunciar a lo temporal por lo eterno? Yo creo que estamos recibiendo el llamado de Dios de reenfocar nuestra vida. Yo necesito personalmente centrarme mucho más en la búsqueda del reino de Dios y de su justicia.
para conseguir mucho más, para recibir ese mucho más que Dios quiere darme. Ese mucho más tiene que ver con ser, como decía Pablo, como decía el Nuevo Testamento de aquellos que habían ido, esos que trastornan el mundo entero, han venido aquí. Ese mucho más tiene que ser con que tú y yo empecemos a ser los trastornadores de todo el mundo que nos rodea. Con el poder del Evangelio, con el amor de Dios, con una muestra de una vida que demuestra confianza en Dios y no que busca el dinero para subsistir. Y no que busque el dinero para tener mayor seguridad. Y que no el dinero o las riquezas es el objetivo de nuestra vida. Yo creo que Dios nos está llamando precisamente a reenfocarnos en esto para poder recibir ese mucho más. Ese mucho más. Vimos la semana pasada que la respuesta correcta a esas preguntas que Jesús hace en ese mismo texto nos sitúa porque vemos nuestro valor a los ojos de Dios, porque vemos lo que es realmente importante para Dios. Y eso nos lleva a desviar nuestra atención de las cosas materiales y centrarnos en lo que realmente es importante, centrarnos en Él. Y lo voy a dejar aquí. ¿Qué vamos a hacer para buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué vamos a hacer para priorizar la búsqueda del reino de Dios y su justicia? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? Espero que hagas algo. ¿Vas a hacer algo para esto? ¿Para buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Vamos a hacer algo? ¿Qué podemos hacer para buscar el reino de Dios y su justicia? Nadie nos ha enseñado, ¿o sí? Sí, hay algunas disciplinas espirituales que podemos aplicar a nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer para buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué vamos a hacer para centrar un poquito más nuestra vida en el lugar correcto, para posicionarnos, para entrar a mucho más de Dios, para entrar a mucho más de su evangelio, para entrar a mucho más de su gracia, para entrar a mucho más de su poder, de la plenitud de su espíritu, para entrar a mucho más de la vida del Espíritu Santo en nosotros, para entrar a mucho más de lo que Él quiere para ti y para mí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se te está pasando por la mente en este instante? Apúntalo, porque es Dios diciéndote lo que puedes hacer. Apúntalo, que no se te olvide, que no se nos quede solamente en buenas intenciones, que pasemos a buenas acciones, a tomar buenas decisiones, porque yo ahora mismo me estoy llenando de intenciones, pero mañana es lunes. Mañana es el día en que, en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, empezamos a buscar el trabajo, la rutina, no sé qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Amén. Hay mucho más de Dios. Hay una vida plena, una vida del Espíritu, una vida llena de Dios, llena de su poder, llena de su plenitud. Hay mucho más. Él tiene mucho más. Él quiere hacer mucho más. Él quiere hacernos mucho más. Él quiere darnos mucho más. Porque Dios es un Dios generoso. Si es que Dios lo dio todo lo que tenía. Si dio a su único hijo. El que no escatimó, me estoy acordando ahora mismo de este versículo, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Romanos 8:32. El que, si no me equivoco de la cita, claro, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tenemos un Dios generoso, que además es un Padre bueno que nos ama y que quiere darnos mucho más. Mucho más que simplemente resolvernos los problemas. Mucho más que simplemente sacarnos victoriosos de nuestras peleas
internas y externas de nuestra disputa con el vecino que nos está tratando de nuestras disputas con el jefe, Dios quiere mucho más, tiene mucho más pensado. Quiere llevar nuestras vidas mucho más allá. Quiere llevarnos un paso más allá. Quiere hacer mucho más. Quiere hacernos hombres y mujeres llenos de su espíritu, llenos de su plenitud, que testifican, que son imanes que atraen hacia Él. Quiere hacernos muestras de su poder, de su gracia, de su gloria. Quiere hacer que brillemos y que seamos un mensaje, una carta que los hombres y mujeres pueden leer. Mucho más que tiene que ver precisamente con la vida de Dios en nosotros, con esa vida abundante. Amén. Y la clave es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente, mas buscad primeramente, mas buscad primeramente. ¿Por qué no hemos conseguido mucho más? Pues es obvio, porque no hemos buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que os animo a que tomemos decisión y acción en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Que decidáis y que decidamos hacerlo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque es claro, Señor, el mensaje. Sin duda que es claro. Queremos, Señor, aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, a hacerlo más, a hacerlo mejor, Señor. Nuestras vidas son el testimonio de la búsqueda del reino de Dios y su justicia en ellas. Que no nos engañemos a nosotros mismos, Señor. Lo que somos ahora es el resultado de lo que hemos obtenido. Y, Señor, queremos mucho más. Queremos un cambio mucho mayor. Queremos una plenitud mucho mayor. Queremos una vida mucho más abundante. Queremos mucho más de ti en nosotros. Enséñanos y ayúdanos en esta prioridad que tú nos mandas de buscar primeramente tu reino y tu justicia en nuestras vidas. Ayúdanos en esta semana, Señor, que sea una semana de escuela, de preparación, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios os bendiga. Mucho más, mucho más es esto. Es esa vida que Dios tiene preparada. Y es esa vida que lamentablemente a veces hemos tocado un poquito, la hemos como arañado, pero que no hemos conseguido mantener y que no hemos alcanzado en plenitud. Ese es el mucho más que Dios tiene preparado para nosotros. Sin duda no tiene que ver solamente con, porque no debe decir, no, mucho más de comer, mucho más de beber, mucho más. No se refiere a eso. Se refiere a la vida del Espíritu Santo, a la vida de Dios en nosotros. Amén. Pues que tengáis una muy buena semana llena de mucho más de Dios, de su reino y de su justicia, en el nombre de Jesús.